por un Perú sin corrupción. Sobre ello, Mario, los detalles acerca, y esto han dado a conocer a través de un pronunciamiento. Sí, efectivamente, el Consejo Departamental de Colegio de Periodistas se ha visto involucrado como sociedad civil en este pandemonium, diría personalmente, de corrupción que afecta al país, para expresarse públicamente y para ello también buscar el apoyo, la participación de la sociedad civil a través del Frente de Defensa, de los colegios profesionales, de la propia Federación Universitaria de Estudiantes y toda la colectividad yacuchana que pueda expresarse. Hemos llegado a extremos donde los tres poderes del Estado se ven involucrados en actos de corrupción, ¿no? Y hemos apreciado que el Poder Ejecutivo ha estado involucrado en los audios y otros actos de corrupción que motivó incluso la renuncia del presidente. Hay ministros comprometidos, el Poder Judicial igualmente da muestras permanentes de actos de corrupción y con el Poder Judicial tenemos que involucrar a todos los ejecutores, digamos, de lo que es la justicia, ¿no? Incluidos el Ministerio Público y también el Legislativo. En todos estos casos, cada cual a su modo busca luchar contra la corrupción, pero no se está abocando a ninguna de estas instancias a extirpar la corrupción desde las raíces, ¿no? Tratan muy suavemente con sanciones benignas en algunos casos, una destitución que no tiene mayor repercusión muchas veces, ¿no? Pero no hay sanciones efectivas. El que delinque tiene que ser sancionado, ¿no? Como cualquier ciudadano. Entonces, ya la población peruana creo que es testigo permanente de todos estos actos de corrupción y tiene que dejar sentir su voz, su protesta, su indignación. Muchas veces nos sentimos impotentes, ¿no? Y una de las pocas formas es, pues, salir a las calles, ¿no? Efectivamente. Bueno, la omnipotencia es de estos señores, ¿no? Jueces que dicen ser los que emanan justicia y todo ello, y sobre todo la cosa, esto no es de ahora, ¿no? Viene trayendo desde tiempo atrás, y si tomamos en cuenta la cantidad de millones de habitantes, que somos más de 30 millones, imagínate la cantidad de cuántos litigantes que podrían alzar su voz frente a todo esto, y lo que llama la atención que también lo explica, señalas claramente una destitución, el primer paso, pero ahora designan comisiones, en el Congreso están involucrados, en otros países los señores están tras de las rejas, así como cualquiera los 9 meses que piden la investigación, todo esto. Entonces, ante esto, de a poco se fue viniendo como dicen, cae por su propio peso y ahora la credibilidad es mucho más terrible frente a esta situación que algunos colegas y algunos medios también lo califican como algo asqueroso la cuestión esta. Efectivamente, y todo empezó en este último caso con los audios que difundió pues IDL Reporteros o Gustavo Gorriti, Rosana. Presionado, ¿no? Presionados, incluso hubo una intervención fiscal a las instalaciones, ¿no? Entonces, en una suerte de amedrentamiento, ¿no? Y cómo es que no actúan con la misma inmediatez, digamos, frente a otras denuncias. Por ejemplo, Vareta denunció que había, o señaló que había dado plata financiado de 2, 3, 4 partidos, y no intervinieron nunca esos locales, solamente uno, ¿no? Entonces se actúa con diferente medida frente a casos de acuerdo a intereses también que seguramente defienden estas autoridades operadores de justicia, ¿no? Claro, efectivamente se considera, algunos analistas señalan, bueno, si sean hombres de leyes ambos, es la cuestión de este debe ser una organización criminal que sabe Dios qué influencia de todo el entorno al interior del Poder Judicial se va manejando, el presidente del Poder Judicial va pidiendo disculpas que ha cometido un error, haber ido a un almuerzo, están las fotografías, bueno, allá se ven en las fotografías este juez de Callao que ya está encarcelado, pero por mientras nada más destituido, y por qué no esa misma medida va con un juez supremo, un vocal supremo, ¿no es cierto? Incluso la Fiscalía ha señalado de que se siente impotente para disponer el encarcelamiento, la detención de los miembros del Consejo Nacional, ¿no? Entonces son leguleyadas, son limitaciones que la ley favorece indudablemente a quienes perpetran delitos de corrupción en los altos niveles, y solamente el Congreso de la República puede destituir, puede Pero ya separar. Sabemos cómo se maneja en el Congreso de la República. En estos momentos vemos que
aprofujimorismo tienen intereses, ¿no? Mucho más preocupantes que Ahí las está el demás congresista Pepe agrupaciones. Cerri, perdón, tanto que decía los cuatro vientos, defensor Escudero, ya está en los audios, Así es, ¿no? Y el recién dice, me Becerril, inhibo. ajá, Ajá. de O una sea, comisión, y ¿no? ahora la señora K, bueno, La la señora señora Mister acá, es acá. pero hace unos momentos el presidente de la República ya convocó a una legislatura extraordinaria Ya. para este viernes a las 4 de la tarde, a fin de que el Congreso debata el artículo 157. Tiene potestad entonces, ¿no? Sí, solamente el Congreso con 2/3 de votación de votos puede destituir a los miembros del Consejo Nacional. No hay otra instancia. Pero yo pienso de que esta convocatoria debió ser también con una suerte de un voto de confianza. Si el Congreso no le da la confianza para destituir, conforme señala el artículo 157, debiera renunciar al gabinete. Claro. Y siendo la segunda renuncia, se disuelve el Congreso y se convocan nuevas elecciones, porque realmente necesitamos un cambio total, integral, no solamente en el Consejo Nacional de la Magistratura, sino en el propio Parlamento, ¿no? Donde se cuecen las habas y donde surgen todos estos intereses que son compartidos con los otros sectores del Estado. Efectivamente, bueno, aunque la Constitución no permite, ¿no? De cuanto quisiéramos, porque hay voces que se levantan y dicen, bueno, nuevas elecciones, pero esto tendría que ser, como tú señalas, de acuerdo a la Constitución, dos gabinetes que se presenten, no tengan el voto de confianza, el presidente tiene la potestad de disolver y convocar nuevas elecciones. Pero ya hay un gabinete, ¿no? Sí, hay un gabinete, ¿no? Que podría ser, ¿no? Entonces, queda como antecedente, claro, ¿no? Porque es el mismo gobierno, ¿no? Es el mismo, sí, tienes toda la razón, pero acá también es criticado, ¿no? La cierta tibieza del señor Vizcarra frente a todo esto, ¿no? Y en realidad en también muchos está campos, explicado, ¿no? Incluso en lo del, por ejemplo, en los feminicidios, ¿no? Sí. Él declaró su oposición, etcétera, etcétera, pero cuando llegó la norma aprobada por el Congreso para sancionar a los feminicistas, a los que cometen estos delitos de feminicidio, devolvió el expediente. Entonces, ¿se está o no está, no? Sí. Ahora, frente a todo esto, la población está exigiendo, pero sin embargo hay una debilidad de las organizaciones sociales a estos tiempos, ¿sí? Por decir el caso de hoy, no sé qué idea tendrá o qué concepto, qué opinión de que los colegios profesionales, a excepción, bueno, Colegio de Abogados, frente a este problema fue el primer colegio, bueno, el Colegio de Ingenieros parece que ha bajado esa política que tenía con su anterior decano, hoy ustedes, el Colegio de Periodistas lo hace, también lo hizo la ANP, aunque falta el gremio de la federación, ¿no? Que se sepa, no sé cuál es el pronunciamiento. Entonces, ¿por qué crees que los colegios profesionales no alzan su voz, no dan su opinión? Yo creo que existen muchos intereses, no solamente en los colegios profesionales, también podemos hablar de nosotros mismos los periodistas, ¿no? Cuando hay intereses y la corrupción también está en pequeños detalles, voy a decirlo, pequeños detalles, por ejemplo, a nivel local, ¿no? Muchos profesionales están involucrados en el tema de ejecución de obras, licitaciones, y hay también actos de corrupción, ¿no? Claro. En estas licitaciones de obras, en los concursos públicos. Es decir, todos los colegios están salpicados. Están salpicados de alguna manera, entonces se sienten comprometidos y reacios a expresarse públicamente contra los actos de corrupción, porque le dirían, ¿y tú? ¿No? Entonces, esas coimas, esos porcentajes, esos diezmos, etcétera, también son parte de la corrupción, ¿no? Así en nuestro medio. Y esa corrupción se agranda en otros niveles, ¿no? Claro. De poder judicial, ejecutivo, legislativo. Es como el caso de los mismos candidatos hoy en día, tú los escuchas en declaraciones en escrita, radial, televisivas, bueno, hablan de una lucha frontal, critican la corrupción y todo ello cuando bien sabemos hojas de vida y aquí en una ciudad que no es tan grande y nos conocemos. Claro. Y el otro tema es de que hace poco, semanas atrás, la población peruana estuvo unida, digamos, por el mundial, en apoyo a la selección. Sí, sí. Y digo, ¿no? ¿Y por qué no podemos unirnos con ese mismo entusiasmo, con esa misma dedicación para luchar contra la población? Perdón, contra la corrupción, ¿no? ¿Por qué? Exacto, sí. Y acá en Piura, ha dado un ejemplo un colegio privado, Jesús Nazaret,
de que ha anunciado, es un colegio Que no privado, participa. que no van a participar en ningún festejo por las fiestas patrias. Porque ¿para qué festejar? Dice a los cogotudos, qué sé yo, entre otras cosas. Y eso es una corriente que uno va leyendo en las redes sociales, que en realidad el mejor homenaje a las fiestas patrias debe ser la marcha contra esta situación, la corrupción y una reforma radical de los poderes, empezando por el Poder Judicial. Sí, me parece un homenaje a los símbolos patrios, por ejemplo, hacer flamear la bandera nacional en Habría que nuestras casas, lavar la bandera lavar también, ¿no? y hacerla flamear en nuestras casas e inhibirse de participar en las actividades públicas, digamos, que se programen con motivo de estas fiestas, porque también hay que dejarnos sentir, ¿no? Claro. Y las autoridades solamente actúan cuando el pueblo se expresa públicamente en cantidad, en masa, diríamos así, y rechaza pues este tipo de actos delictivos que nos tiene sumidos, por un lado en la miseria y por otro lado en un panorama internacional que da vergüenza, ¿no? Claro. Y bueno, quienes estemos inmersos en esta noble profesión, como es el periodismo, obviamente habrá que cerrar filas porque esto contra IDL, que se ha tratado de precio IDL reporteros, podría ocurrir también Y acá. también la ley Mulder, ¿no? Claro, la ley Mulder acá en periodismo, imagínate la ley Mulder, que el señor tan, qué decirte, qué término tan frescamente señala el señor Mulder y dice, bueno, pues si acá esta cuestión de los friajes y todo ello, entonces ¿por qué no saca un decreto supremo de urgencia para hacer la campaña? O sea que el gobierno estaría sacando a cada momento decretos supremos, Para cada caso, ¿no es cierto? Y ahora están afectados las emisoras en los medios de comunicación de provincia porque no se les quiere pagar, aduciendo de que se ha dado esta ley, pero la ley no es retroactiva, ¿verdad? Okay. Entonces, los compromisos está, anteriores tienen que asumirse, ¿no? Ahora, tú alguna vez has dicho que la ley debe regularse. Yo creo que es necesario que se regule, pero no a la forma como sea esa. Bueno, habrá que estar vigilante por la defensa de la libertad de expresión, Mario. Y ahora sí te dejo para la invitación para esta tarde. Sí, sobre esta tarde, movilización. Sí. A partir de las 4 de la tarde, a la concentración en el frontis de la catedral, y esperemos la concurrencia de la población ayacuchana, ¿no? Para protestar contra estos actos de corrupción y luego de un recorrido breve, efectuar un plantón en el frontis del Poder Judicial, ¿no? Para que también los jueces ayacuchanos sientan el peso de la protesta de la población. Hace pocas semanas estuvo OCMA en la Corte Superior, ¿no? Sí, hay una denuncia también por ahí, ¿no? Cerró la oficina de asesoría para las investigaciones y ahora se ha iniciado una investigación, lamentablemente, ¿no? Contra el presidente de la Corte, ¿no? Sí. Pero la pregunta también es, ¿y los medios escritos no han dicho nada? Sí, nada. Nada. ¿Por qué? Porque presumo que hay la posibilidad de tener pues los avisajes judiciales, entonces mejor no me enfrento al Poder Judicial, ¿no? Porque puede ser una... Efectivamente, ¿no? Entonces hay que ser pues más... digamos, transparentes, honestos, como medios, como periodistas, así como fiscalizamos a los funcionarios, a las autoridades, a los poderes, también tenemos que dar la cara con bastante limpieza, con bastante transparencia. Sí, acá hay un oyente finalmente, Mario, que nos escribe, dice, una de las medidas también de protesta debería ser no pagar nuestros tributos y no ser pasibles de sanciones, porque favorecer toda esta corrupción, ¿no? Son pues, hay da tantas motivo, sí. ¿no? A una multiplicidad de opiniones, de ideas, de posiciones, etcétera, en que cada ciudadano indudablemente tenemos ese derecho, ¿no? De opinar desde nuestro punto de vista, desde el nivel en que nos encontramos, pero una de las cosas en que todos podemos sí participar son estas movilizaciones y estas marchas de protesta. Muy bien, Mario. Muchas gracias por tu presencia aquí en Estación Noticiosa. Entonces, frente a estos hechos vergonzosos, hoy es la marcha por un Perú sin corrupción y quienes no estén presentes se dicen que avalan la corrupción. Vamos a ver cómo resulta. Hoy, concentración a las 4:30 de la tarde. Gracias, Mario. Hasta cualquier momento.